Hola, mi nombre es Tim y esta es mi escuela. Durante el transcurso de nuestro quinto año hemos tenido que hacer un cortometraje en francés. Pero no estoy abajo con el mejor equipo. Permítanme presentarles. Adiós, señora. Es Simón, el doble de acción. Le gusta cuando todo explota. Es la 12, el borracho por excelencia. Es Justin Daplace. Se tarda demasiado para un rapero gangster. Por último, es Paulo. Es un romántico, pero nunca vimos a una chica. Yo sabía que no iba a ser fácil, así que decidí tomar las cosas en mano. Soy yo, el científico, como me llaman. Compañeros. Os propongo reunirnos en el bar de la escuela. Vamos, querentito, podemos tomarnos cervezas. Sí, además hay un partido de lucha en la tele. ¿Estáis buenos? Sí. ¿No verías preferido el parque florecido de la escuela? Bueno, nos vemos en el bar. Sí, vamos. A la 1:25 acabo de llegar en el bar. Condiciones normales de temperatura y de presión. Un ligero olor de amido aparece en el medio tiempo. A la 1:27 busco una mesa isostática. A la 1:27 ninguna actividad de los otros miembros del proyecto. Si lo hubiera sabido, hubiera terminado mi experiencia sobre la reacción bioquímica energética del geranio. Hola, caballero, mándame una caña que me la traiga toda. Pensé saber de dónde venía el olor de amido. Todo acabo de saltar uno bueno y va a desatascar la nariz peor que un Airways. Que sepas que no hay ninguna entre la capacidad olfactiva y la molestia nasal. Además, es la 1:34. Pienso que tendríamos adelantar el proyecto. Hola amigos, tengo muchas ideas para guiones tipo Flechazo en Notting Hill, Pretty Woman, Dirty Dancing, Sex in the City. Hola, ¿qué tal? Que todo explote. No me siento bien, voy a caer enfermo. Nunca más voy a enamorarme. Oh, mi pobre chico. Vete a la enfermería en vez de jodernos. Oh, qué idea tan buena. Me voy al Erasmus Salvador. Cabrones. ¿Tengo retraso o no? Oh, ¿sabes que me has insultado? Si tienes la lengua muy larga, ¿piensas que somos payasos? Vigila tus palabras. Calmaos, Dios. Salgo de una cita y puedo decirles que estoy a punto de llegar. Cuéntamelo todo. Oh, conmigo. La película tiene que explotar por todas partes, con helicópteros y grandes metralletas y también extraterrestres de Plutón para romper sus dientes.
Se ha demostrado desde hace más de un siglo que no hay ninguna presencia extraterrestre en el sistema solar. Te hablo de Plutón, de mierda. Y el Homo habilis que descubrió que sus dedos se oponían, ¿no sabe que Plutón forma parte del sistema solar? No he entendido todo, pero vale. Olvidemos a los extraterrestres, pero al contrario, quiero moverme sobre una moto en fuego en un lago. Pero no es posible. La moto va a vaciar, según Archimedes, y el agua va a impedir la combustión del fuego. Está bien, amigos. Mi idea es verdadera. En serio, todo por aquí. Pues, sería bueno recoger a la cámara. Tenemos que comenzar la película. Tus cambios de frecuencias vocales inician a irritar en mis tiempos. Tío, ven conmigo. Voy a aprender el arte del rap. ¡Dios mío! Los compañeros son clarividentes. Fuera una buena iniciativa de ir a buscar la cámara. ¿Y estás obligado a expresarte como este? Porque me da envidia de darte un puñetazo en tu pinta. No seas egoísta con el amor. Abres tu cuerpo y tu corazón, amigo. Oh, Roto, ¿no entiendes cuando hablamos? Hablas de cavernas. El hecho que respetas la mujeres no significa que soy homosexual. Vale, reformula tu frase como un cierto hombre. Si el juego de pomelo es finito, es cerveza ahora. Pues, de acuerdo. Respecto la gente femenina. ¿A qué? La gente. ¿A qué? De las mujeres. Las mozas, las peras, los coños, erige. Erige. Respecto a las mozas, no significa que soy homosexual. ¡Joto! ¡No eres joto! Sí, roto, como le dices. No soy un roto. No respetas a las criadas. Solo quieren hablar de maquillaje. Pero ¿a quién importa? Los que los hombres quieren forar. Helio, potasio, aluminio, los átomos en números atómicos. E igual MC2, es el pot. Soy un científico, el más fuerte del universo. Pues amigos, empezamos a trabajar. Así que empezamos a mover realmente hacia adelante en el proyecto. Trabajamos juntos en un buen estado de ánimo y lo hizo una película en la que estuvieron representados cada uno de nuestros personajes. Estábamos seguros de tener una buena nota. F. ¿Qué?